eso ha sido una de las lecciones más grandes de la vida, y es que a veces esos no son no, sino no todavía. Probablemente haya un propósito que es el que uno cree que tiene y otro propósito que es el que al final uno efectivamente tuvo. Parce, bienvenidos a un nuevo episodio de A Propósitos, este espacio donde conversamos del propósito, la vida, la espiritualidad y la calma a través de los ojos y bueno, también las voces de otras vidas tan complejas como la tuya y la mía. Mi nombre es Manuel y acá te acompañas de todas mis versiones para ayudarte a encontrar inspiración, un propósito a la vez. Parce, bienvenidos a un nuevo episodio de A Propósitos. El día de hoy estoy con una persona que se ha convertido en un gran amigo, creería yo, sí, me atrevería a decir, y que hoy viene a contarnos un poquito de su perspectiva con respecto a la música, a la producción, lo que pasa detrás de cámara de grandes eventos que uno suele ver desde la perspectiva como de espectador. Entonces, parce, bienvenido. No, parce, gracias a vos por invitarme, muy rico conversar. Pues ya hemos venido conversando mucho rato, pero muy bacano en este contexto. Ya poder contarlo también. Sí. Esto nace porque hemos tenido muchas conversaciones relacionadas con el propósito, con parce, que me gusta, que no me gusta, para dónde voy, qué es esta vuelta. Entonces, bueno, de eso nace. Parce, ahora sí, contanos un poquito sobre vos, qué haces, a qué te dedicas, quién sos, si es que hay respuesta para esa pregunta. ¿Quién soy? Bueno, no, mi nombre es Juan Pablo Ochoa, tengo 27 años, soy músico desde siempre, aunque a veces como que me siento un poquito charro diciendo eso, pues toco batería desde muy chiquito y toda la vida he estado rodeado de música, pero no sé, no sé si me definiría del todo como músico completamente, nunca lo estudié como profesión, por decirlo así, pero pues la música ha sido mi mejor amiga desde siempre y yo creo que es la línea transversal en toda mi existencia, literal. Estudié comunicación social en EAFIT, me gradué en el 2020 y me fui a hacer una maestría en producción y diseño de espectáculos en vivo en Nueva York. Llegué el año pasado. O sea, eso es Reciente. Recién salito del horno. Sí, y he trabajado mucho, digamos, en temas de producción, tanto del mundo audiovisual, videoclips, cortometrajes, largometrajes, como de los espectáculos en vivo, entonces conciertos, festivales y bueno, demás. Actualmente trabajo con Canto Alegre, liderando como toda el área de producción, producciones musicales, audiovisuales, conciertos en vivo y con diferentes artistas produciendo y creando sus conciertos y sus espectáculos, pues como de sus álbumes y de sus proyectos y demás. Parce, qué chimba, qué emocionante. Como que me encanta que este podcast pueda ser tan abierto, weón, a tantas cosas, porque pues ya hemos hablado acá de apnea, de buceo, de o sea, otro mundo, weón, literal. Pues, o sea, música es otro mundo totalmente distinto, entonces qué chimba. Y mira que es muy bacano porque yo siento que todo el mundo está relacionado con la música de alguna manera. Es decir, vos no tienes que ser músico, vos no tienes que tocar un instrumento, pero la música es parte de la vida de, pues, me atrevería yo a decir que de todo el mundo, al menos en algún momento, pues. Sí, total, pues decir que Sí. uno no se baña con música, o que no cocina con música, o que no está en el carro con música, es por lo menos ahí, en ese literal. pedacito, sí, Total. Parce, bueno, y contanos un poquito entonces de dónde viene eso, vos cómo descubriste que eras músico, o que, bueno, no te definís como músico, pero Sí. cómo nació la música en vos, cómo llegaste hasta donde estás en este momento. Es una historia muy bonita porque yo siento que es lo que más define mi vida en este momento y siento que no fue una decisión mía. Entonces, en Canto Alegre, que es donde les conté que trabajo, las clases de música empiezan desde muy chiquitos. O sea, las primeras clases empiezan desde los 3 meses y se llama Despertar a la Vida a través de la música. Y es muy lindo porque van los papás con los bebés cargados y es simplemente pues como meterlos en toda esta atmósfera musical. Y eso me pasó a mí. Cuando yo tenía 8 meses, mis papás me llevaron por primera vez a clase de música, pues me cuentan, yo obviamente no me acuerdo. Y desde ahí empezó, digamos, la historia con la música. Pues allá yo estuve en clases de música mucho tiempo, toda la vida, desde los 8 meses. Al principio no es como que vos toques instrumentos ni nada, sino que es simplemente un programa como para iniciar tu vida con la música. Para sentirla primero. Exacto. Y la filosofía de allá es muy linda porque no es aprender la música necesariamente desde la teoría, sino desde la experiencia. Okay. Entonces, sentir la música a través de todo el cuerpo. Entonces, hay un piano, es un salón de madera, y entonces si el piano va lento, tú caminas lento, si el piano empieza a acelerar, entonces tú empiezas a ir un poquito más rápido, y si el piano va a 1000, entonces tú corres, y de alguna manera uno va metiéndose literal en cada parte del cuerpo, pues como todo ese conocimiento musical, casi sin uno darse cuenta. Ya después, más adelante, uno sí llega a un momento de la vida en el que
le dicen, bueno, ya tenés, no sé, 6, 7 años, ya puedes elegir un instrumento. Y yo elegí Parce, la batería. tapo. O sea, uno a los 6, 7 años ya decidiendo algo 6, 7 años, que te literal. marcó a vos toda la vida. Bueno, Sí, me también la está la sigue posibilidad, marcando, sí, te la sigue total, marcando, pero total. qué duro una decisión de esa a los A 6, los 7 6 años. años. Exacto, que vos en ese momento, me imagino yo, lo más divertido o lo que se vea como más cool, yo no sé, pues como que sí, no éramos tantos, me acuerdo que pues era un combo de amigos que igual hoy siguen siendo mis amigos, grandes amigos de la vida. Muy poquitos elegimos la batería, pues como que casi todos iban por la guitarra, piano, solamente como 2 dijimos no, batería. Sí me acuerdo, un profesor ya más grande me contó que cuando yo estaba muy chiquito en esas clases de bebés, pues que yo siempre me metía en los tambores, pues como que siempre había un tambor y yo siempre me metía en el tambor, me metía en el tambor, me metía en el tambor. Entonces, pues como que no sé, de pronto sí hay conexiones también que tiene uno por ahí Chimba. desde Pues, hace rato. sí, de pronto el alma ya decía, no, yo vine acá Sí, para hacer la bulla, percusión, literal, hacer bulla. Pero qué chimba, parce, porque sabes que como que me resonó ese pedacito que decías, es que uno elegía lo más divertido, elegía lo más cool, elegía... Sí. Qué chimba uno tomar decisiones hoy Así, así, total, o sea, ¿no? pura intuición, eso Pura es, uno intuición. ahí no tiene herramientas de decir nada, pues sí me entiendes, y lo que te decía, este método de iniciación musical es muy lindo porque es muy intuitivo, entonces la música está ahí adentro, es casi que uno, pucha, pues, ¿qué instrumento elijo? No, el que se sienta así como más, creo yo, por lo que, Por lo que viviste también. sí, que, pues, no sé, como mi vara para decir, si fue que se veía mucho más, se sentía mucho más divertido. Pues sabes que también veo que me parece chimba, o sea, uno puede que haya elegido la batería, Sí. pero uno en ese momento no dice, ay, es que esta es la decisión que voy a tomar para el resto de Ah, mi no, vida. total, Si después de la literal. batería dijiste, no, te pasas al triángulo, Y huevón, allá y también allá llegaste, sí, 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 también se exacto. puede. Entonces, como que lindo también que uno, cuando es chiquito, no tiene ese peso de la responsabilidad de, Total, total, elegiste eso, total. hacete cargo de esa Y decisión ya hasta el tiene día que que te ser esto, muras. pues, y ya, y no, exacto, fue Total. muy natural y fue muy lindo. Y a los 6 años, entonces empecé a tocar batería, me enamoré completamente, pues como que era muy charro porque yo en los deportes soy terrible, o sea, como que fútbol, parce, me encanta pues, pero soy malísimo. El que Intenté mandaban de arquero. basquetbol, todo, literal, de arquero o de defensa. De Sí, defensa sí, porque sí. uno ya, pues, para defender solo tiene que tener corazón y ya Y meter allá, tirarse de pues. cabeza. Entonces como que la música siempre fue ese lado, ¿cierto? Y en el colegio también, entonces a mí era el que me llamaban para tocar o cantar en los actos cívicos. Ah, bueno, porque entonces ya uno empieza a crecer, digamos, en este lugar que les conté que es Canto Alegre y entonces uno puede entrar a los grupos de proyección que son los coros y en los coros uno empieza a cantar. Entonces desde muy chiquito yo entré a Canto Alegre como a los 7 años también. Nos montaban a cantar en escenarios gigantescos y era uno una pulguita enfrentándose a cantar en lugares de, ponle 1.200, 1.600 personas. Entonces, Uf, obviamente uno temblando, pues, y de todo. Claro, en ese momento era uno en el coro y hacía parte de unos 120 años, pero pues para uno, todo el mundo lo estaba mirando a uno, la luz estaba apuntando a ti, pues como que fue muy bacano también desde tan chiquitos tener esa posibilidad de estar en espacios artísticos tan brutales. Entonces, muchos de mis recuerdos más felices de cuando era niño son entre camerinos esperando al concierto, o son haciendo pruebas de sonidos en los teatros, o no sé, por ejemplo, hacíamos shows para los centros comerciales y la única forma de probar sonido era el día antes a las 12 de la noche, entonces éramos todos corriendo por todo el tesoro a oscuras, no sé, es cierto, como que fue muy bacano porque entonces también estar ahí en los escenarios y en este grupo como que sí, como que siento que me fue llevando a conocer muy de cerca este mundo artístico desde muy chiquito, ¿cierto? Entonces en el colegio, cuando había un acto cívico, me mandaban a mí a que calmara a todos los que les daban susto y a los que les daban nervios. No, vos que sabes, anda, no sé qué, ta, ta, ta. si vos ya estuviste O, entre 1200, exacto, decirles que ya es 30 que son personas los no del es tan colegio, que grave, eso no va a weón. ser tan mal. Y bueno, como entonces yo era el que cantaba en el coro, entonces yo era el que montaba las canciones y entonces en el colegio, en la banda del colegio y nos íbamos a los festivales, en la banda de las misas, entonces todas las misas era tocando batería pues en las misas, entonces como que digamos que yo siento que sí, como que lo que te decía, como que la música siempre estuvo ahí, ¿cierto? Entonces ya con Canto Alegre entramos al coro, cantábamos en los conciertos, Navidad es una época espectacular porque pues hay conciertos en toda la ciudad, entonces no parábamos, pues literal había 3 conciertos al día y uno, no sé, 10, 11 años, pues como que eran experiencias demasiado formativas y demasiado, Ya una demasiado estrella bonitas, de pues rock en ese momento. era muy bacano. Ya después
sigue uno creciendo, pues digamos, como dentro de ese lugar y ya entonces estos conciertos que tienen los coros también tienen bandas. Entonces ya yo fui el baterista de la banda y entonces ya estando ahí pues era como un rol mucho más, digamos, especial. Entonces ahí sí me tocaba a mí hacer las pruebas de sonido, llegar temprano, entender cómo funciona, cómo le ponen los micrófonos, pues cómo suena una batería, cómo suena con el resto del mundo, cómo funcionan los escenarios más desde la parte técnica. Empezamos a viajar a diferentes partes, entonces, no sé, estuvimos en Brasil, estuvimos en Cuba, estuvimos en diferentes ciudades de Colombia, pues además era el parche, porque era uno con los amigos de toda la vida, Claro. viajando para hacer música, pues como que demasiado, demasiado bonito. Y dentro de eso también teníamos diferentes proyectos, como por ejemplo con la Alcaldía de Medellín, que nos llevaron a conocer la ciudad en todos sus barrios y en todos sus rincones de la mano de la música. Y a mí me pasó algo muy bacano y es que siento que ahí me enamoré mucho de Medellín también, como que poder conocer esa otra cara de la ciudad que uno no conoce, que uno no está tan acostumbrado, que uno no frecuenta, fue demasiado lindo. Y también porque estos proyectos nos empezaron a conectar con personas de diferentes partes de la ciudad. Entonces, no sé, un combo de amigos brutales de bailarines de breakdance y un combo de amigos brutales de grafiteros. Y era como, wow, es que Medellín es demasiado y a veces uno no lleva la oportunidad de conocer tanto de lo que hay alrededor. Entonces yo creo que desde ahí ya yo iba teniendo como ciertas claridades. Por un lado la música y los espectáculos y todo este mundo, pero por el otro no sé, Medellín también como que estuvo siempre ahí muy, muy en la cabeza. Sí, pues como ese recuerdo es que yo vengo de acá y esto es lo mío y esta es Exacto. mi gente y Pucha, y el reconocer la nivel de pluriculturalidad. talento, sí, exacto. Y no sé, fue demasiado lindo. Nos tocaba ir a las veredas, pero te juro, veredas, pucha, de 3 horas para llegar allá. Y era wow, o sea, qué lindo que la música conecte tanto y que la música conecte eso también y nos conecte a nosotros con toda esta realidad un poquito también. ¿Cómo fue esa transición? Porque me estás contando un montón de cosas de la música, no sé si me estoy Sí, adelantando, si me adelanto pues X no, con esto es melo, normal. melo. Pero ¿cómo elegiste entonces la carrera que elegiste? O sea, ¿por qué no música si era eso que vibraba desde tan chiquito? Sí, la verdad yo lo pensé mucho. Me acuerdo que como desde que yo estaba en noveno en el colegio, sí era pues el dilema grande. Yo decía, ¿será que estudio música? Pero la verdad las opciones para estudiar música en Medellín como carrera profesional son un poco limitadas, son muy clásicas, entonces tú tienes o la posibilidad de estudiar un programa muy clásico o, por ejemplo, jazz. La Universidad de Antioquia y hay otras universidades que ya últimamente ya han estado como, digamos, actualizando un poco sus programas y música más popular, pero yo tenía muy claro que yo no quería hacer música clásica y que tampoco quería ser el baterista más teso de jazz, pues como de cámara, que me parece un mundo fascinante, pero no era lo que a mí me llamaba la atención. Yo soy súper comercial, o sea, como, no sé, a mí me gustan las películas de Disney o las canciones que uno puede escuchar 40 veces y se le pegan, como que a mí me gusta mucho eso, que logra llegarle tanto a la gente. Entonces como que no veía del todo una posibilidad muy clara de estudiar música pues en Medellín. Y otra cosa que me pasó es que a mí me encantaba, por ejemplo, y me pasaba muchísimo, al principio muy natural, después ya más intencional, que yo me pongo unos audífonos, cierro los ojos y la imaginación se vuelve el mundo entero. Entonces me empecé a imaginar un montón de cosas que podían pasar sobre esas canciones. No sé, por decir, escuchaba la canción y me imaginaba de una cómo podría ser esa canción en vivo, pues como en un concierto. O esa canción me llevaba como una historia y me imaginaba una escena de una película. Entonces como que me empecé a interesar mucho en, listo, la música de por sí es increíble y es impresionante, pero cuando tú combinas esa música con otras cosas, o sea, con otros sentidos, cuando la llevas como al campo de lo visual o, no sé, al campo de lo que se puede tocar, de lo que se puede oler, como que cobra mucho más poder. Pues como Transformar esa emoción en algo más tangible, algo que también pueda tener un sentido incluso más grande de lo que ya exacto, vos sentís. exacto. Entonces como que yo sentía que la música solita era increíble y es increíble, pero que nota cuando uno a partir de esa música se crea otro montón de mundos y otro montón de cosas. Entonces ahí me empecé a interesar mucho. En ese momento me acuerdo como de toda la producción audiovisual, como de crearse ideas y llevarlas pues sí, al mundo audiovisual, muy de la mano de lo musical, ¿cierto? Entonces, no sé, videoclips o historias que tenían una canción, pues siempre como con la música, pero ya sumándole como ese componente visual, ¿cierto? Igual, desde muy chiquito yo reunía a mis amigos y les montaba conciertos. O en Navidad, parce, todos los primos y concierto de Navidad para la familia.
No sé, como que igual siento que los shows estuvieron muy ahí, pero en ese momento cuando iba a tomar la decisión, me acuerdo que me empecé a interesar mucho en el mundo audiovisual. También uno de mis sueños grandes siempre fue irme a hacer esa maestría en Estados Unidos. En realidad, irme a hacer una maestría. En ese momento el sueño era inicialmente era estudiar la carrera en Estados Unidos. Okay. Y era estudiar producción audiovisual, pues como yo quería ser director de cine. Y empecé a buscar. Mi sueño más grande profesional ha sido trabajar con Disney, pues. Entonces empecé a buscar, encontré una universidad increíble, me senté a hablar con mis papás y me dijeron como listo, lo máximo, pero pues sentimos que estás muy chiquito, como que todavía tienes muchas cosas en Medellín pasando, pues con Canto Alegre estamos haciendo 1000 cosas increíbles, otros proyectos, otro montón de cosas. Ellos me dijeron, hagamos un trato, busca una carrera acá que pues como que se parezca, que se conecte, haz una carrera en Medellín, también nos parece chévere que hagas contactos acá y que abras puertas acá, y ya cuando te gradúes te damos nosotros, pues te prometemos que te apoyamos a que hagas una maestría afuera. Y se las compré, pues les compré la idea. Entonces empecé a buscar. Tengo ahí, parce, una curiosidad. Es como, parce, ¿cómo se sintió en ese momento y luego cómo fue tu perspectiva al pasar de los años? ¿Cómo viviste esa conversación en ese momento? ¿Lo sentiste como la destrucción de los sueños o fue como listo, sí te la compro o cómo se sintió? No, yo me acuerdo que de entrada fue, pues como en serio, no, pues como... Qué desinflada. Exacto, porque además yo venía haciendo juicioso la tarea de buscar la universidad, de hacer las cuentas. Obviamente yo sabía que era muy retador económicamente, pues como que igual hacer una maestría, imagínate una carrera por fuera, pues es irse mucho tiempo, era en Los Ángeles, pues como que una ciudad que también es muy costosa. Entonces yo como que tenía la esperanza, pero como que también tenía cierta noción de realidad de que era muy difícil. Y recibir esa primera respuesta, pues como que de entrada, escuchar que uno le digan que no es, pues casi nunca es fácil, ¿cierto? Entonces fue como, pero después como que lo pensé con cabeza fría y dije, la verdad, pues como que tienen razón en ciertas cosas, y como te contaba, yo también tenía como esa piquinita de la ciudad y de querer hacer cosas por la ciudad. Sí. Entonces dije, bueno, yo ya sé que si en mi futuro de vida yo quiero trabajar por Medellín, a mí sí me interesa hacer cosas en Medellín en este momento, sí me interesa tener contactos chéveres, sí me interesa recorrerme Medellín más, sí me interesa como de pronto no irme ya y estar aquí un ratico más. Y con la música pues todo venía muy bien, entonces dije, no, tienen razón y vamos a hacerle, vamos a hacerle, y no se muere el sueño, pues como que se aplaya, reviso, busco, fin. Y fue, pues, yo creo que una de las mejores decisiones que pude haber tomado, aunque no la tomé yo otra vez del todo, pues, pero como aceptar eso y asumir la universidad de la manera en la que la asumí fue increíble. Entonces empecé a buscar las carreras, encontré comunicación audiovisual en la Medellín, encontré comunicación social en EAFIT. EAFIT siempre me había llamado mucho la atención. Además, en ese momento EAFIT era muy reconocida por los convenios internacionales, y como igual en mi cabeza estaba Sí, también esa otra de quererme ir, dije no, esta fue, y de pronto me voy a hacer un semestre de intercambio inicialmente, y bueno, pues como que al final decidí estudiar comunicación en EAFIT. Tenía un énfasis muy bacano en producción audiovisual, entonces dije, bueno, pues buenísimo, puede que no vaya a tener una cámara en la mano desde el primer momento, pero si en últimas lo que yo quiero hacer es contar historias, pues como que siento que me puede ayudar mucho. Con la función. Exacto. Entonces así fue que decidí estudiar en EAFIT, además porque tocar batería siempre ha sido como ese lugar como sagrado, ¿sabes? Como cuando uno siente que todo está muy difícil, parce, yo me siento a tocar y me voy, y yo decía, uy, si esto se me vuelve la profesión y lo que tengo que hacer todos los días, es como que muy lindo, pero de alguna manera va a perder un poco el espacio, pues, porque entonces ya estoy estresado porque estoy tocando exacto, batería. Y o entonces si no toco batería no como, pues. Entonces... Parce, paremos ahí un momento porque eso me parece brutal, y creo que más o menos por los laditos lo hemos conversado en podcast anteriores, pero qué chimba, huevón, esa diferenciación. Porque es que uno también piensa que el propósito es, listo, esto me encanta y la única forma que yo tengo de vibrar con esto es hacer lo que sea toda mi vida. Entonces total. El 100% sea esto, y es lo que vos decís. Entonces, ¿dónde están mis momentos de escape? Y entonces después, por buscar otro momento de escape, se te vuelve otro hobby, que se te vuelve la vida, y es como... Exacto, un ciclo ahí que entonces, ¿qué? Pues como que, uy, no. Y resuena bastante también porque lo que para vos es la batería, para mí es el agua, para mí es nada, para mí es el mar. Entonces, claro, total. Son momentos en los que uno está profesionalmente muy encaminado a ciertas cosas, pero es como, uy, necesito
Sí. parar, un Sí, respirito. sí. Yo voy para el agua, vos vas y tocas batería. Exacto. Es que chimba, parce, también esa diferenciación, que no necesariamente el hobby es la misma como línea de profesión o de acción. Sí, es un tema porque es lo que tú dices, uno dice, uff, si es lo que más quisiera hacer, pues que nota hacer esto todos los días, ¿cierto? Pero es cuando uno empieza a entender que hay al menos partecitas que uno sí puede cuidar, pues como que hay espacios que uno sí puede tratar de que sigan siendo como ese espaciocito Tuyo. exacto, exacto. Entonces, al fin, eso fue todo junto lo que yo dije, bueno, no voy a estudiar música, voy a estudiar comunicación y voy a encontrar la manera de conectar esto directamente con la música. Y todos mis trabajos tenían que ver con música o con artistas o con estudios de grabación. El proyecto final era con música. Pues sí me entiendes, como que igual siento que lo logré conectar. Y lo que te decía, sobre todo como con esa intención grande de darle más poder a esa música, pues como de seguir engrandeciendo como la música en otros formatos. En últimas, pues sí, pues en este momento hago shows, no hago tanto producción audiovisual, pero igual es crearse mundos y crearse cosas a partir de la música. E incluso hoy en día, qué pena ahí el salto, ahorita me vuelvo un poquito. Tranquilo. Pero yo siento que yo me paso horas conversando con los artistas de los conceptos, de qué va a pasar con las luces, de en este momento pasa esto, y uno empieza pues como ahí como a imaginarse todo, y en el segundo en el que uno le da play a la canción que va a sonar en ese momento es cuando todo cobra sentido. ¿Sí me entiendes? Es como, si aquí soñando que esto va a pasar, no sé qué, pero es como, cuando uno le da play, al menos en la sala de reuniones, mientras uno va craneándoselo, uno le da play y se lo imagina, uno dice, uff, parce, ahí cobra sentido, ¿cierto? Entonces igual sigue siendo como la base linda de todo, pero es como que, hey, te estamos dando más para que brilles más, pues como para que, sí, para darte aún más fuerza. Bueno, entonces, listo. Nos devolvemos. Qué chimba. 2 pasos para atrás. Vámonos 2 rayitas. Sí. De esa transición universitaria tan la carrera, ¿cómo comienza esa transición ya profesional? O sea, ¿te graduaste primero y al tiempo te fuiste a hacer la maestría o te fuiste de una? ¿O cómo fue ese proceso de listo, ahora sí? Hubo como 2 cosas claves, sobre todo de la vida universitaria. Cuando yo me iba a graduar del colegio, en 11, nos pusieron un trabajo de grado que a mí me encantó, porque no fue como una tesis súper teórica de lo que sea, no. Nos dijeron, piense usted qué quiere hacer en su vida, ni siquiera qué carrera quiere estudiar, que eso también siento que es una diferencia. Entonces no es como qué carrera quiere estudiar, usted qué quiere hacer en su vida, y haga un producto relacionado con eso. Entonces el arquitecto hizo la maqueta, la que quería ser doctora, me acuerdo que hizo una investigación de un tema médico, el que quería ser ingeniero, tal, y yo dije, no, entonces yo voy a hacer un video, pues voy a hacer un video de una canción. Y en ese momento, hacía un par de años, muchos artistas de la ciudad se habían reunido para grabar una canción para Medellín. Entonces la canción se llamaba Un regalo para Medellín, y era porque Medellín cumplía, no recuerdo, 300 cuantos años pues como de fundación. Sí. Entonces estaba Piso 21, estaba J Balvin, estaba un montón de gente. La canción era espectacular y yo me acuerdo que yo vi ese video cuando salió, yo dije, wow, o sea, increíble. Al siguiente año hicimos un concierto en el Atanasio, en un programa de la alcaldía que se llamaba Mayo por la Vida. Iba a cantar Rubén Blades, entonces nos llamaron a varios artistas de Medellín como para hacer un show como de teloneros. Sí. Ahí estaba Canto Alegre metido. Entonces fue muy bacano porque hicimos esa canción, me acuerdo, nosotros teníamos un grupo de percusión no convencional, tipo stomp, entonces música con canecas y con libros y con el cuerpo, y con ese grupo fue una nota y fue un parchezote. Nos llamaron a ese grupo y me acuerdo que en el estadio cantamos esa canción con muchos de los artistas, entonces cantamos con Piso, con no sé qué, con parce, y cantar esa canción, pues, y tocarla en el estadio con un montón de gente, como que fue muy emocionante. Entonces como que la canción la teníamos ahí muy presente y yo dije, pues toda la vida hemos sido músicos nosotros, pues toda la vida estamos en 11, no estamos tan grandes tampoco. Pero era toda la vida. Pero era toda la vida y fue muy bacano porque entonces nuestros combos de amigos eran pues como los paralelos a nuestra edad de las diferentes academias. Entonces no éramos solo los de Canto Alegre, sino los de otra academia que se llamaba Staff y así, teníamos un combo bacanísimo y todos éramos músicos. Entonces conocíamos a muchos amigos, cantantes, bailarines. Entonces yo le dije pues al que ha sido como mi mejor amigo desde que yo tengo memoria, que se llama Nicolás, le dije como, parce, hagamos nuestra versión de esa canción, pues como para mi video, para mi trabajo del colegio. Entonces Nico en ese momento, Nico es un productor tesísimo, en ese momento Nico apenas estaba empezando a producir y a grabar. Nos íbamos después del colegio para la casa de Nicolás y cada día citábamos un amigo distinto.
lo metíamos al closet y grabé su pedacito de la canción. Pero parce, ahí sí con las uñas porque ni conocimiento teníamos. O sea, era simplemente como con ganas. Y ya después mis papás hermosos me patrocinaron una buseta y yo hablé con el man que grababa videos en mi colegio y le dije, parce, vámonos un día a diferentes puntos de Medellín y grabamos el video de esta canción. Y el producto fue, pues el que yo entregué de trabajo era un video de esa canción. Afortunadamente el productor de esa canción era muy cercano a nosotros, pues el que la había producido originalmente, entonces nos dio los permisos, nos compartió incluso la pista instrumental, nos dijo, obvio, háganle, hicimos la versión de la canción y fue hermoso. Fue hermoso primero porque nos conectó muchísimo, nos conectó con mucha gente de otros barrios, de esa que habíamos conocido en lo que les conté pues del proyecto, no sé qué. Sí. Yo los llamé, hicimos el video, nos hicimos todos súper amigos, se creó una conexión muy linda y el resultado quedó. O sea, yo lo veo hoy y digo, uy, qué vergüenza. O sea, güey, pucha, yo por qué tengo eso montado ahí, que lo quiten ya. Pero en ese momento hizo mucho eco. Entonces la gente lo compartió mucho y nos llamaron a hacer entrevistas de radio, pues un montón de cosas. Y ahí, pucha, fue como un poco revelación entender que la música también tiene un poder de conexión muy grande y que ese poder de conexión de la música también se puede usar en temas como de transformación social, ¿cierto? Porque, pucha, porque siento que igual cada vez menos hemos crecido con un discurso que nos separa mucho, incluso dentro de la misma ciudad. Sí. Entonces hay barrios que son intocables, que porque hay muchas condiciones de seguridad y no sé qué, y también nos dimos cuenta que de allá para allá no es que esos creídos pues de Laureles velían el poblado. Un montón de prejuicios que ni siquiera nos pertenecían a nosotros y que igual nos mantienen separados en diferentes lugares. Que uno lo tiene aquí guardadito atrás como... Exacto. Eso es. Y ese día, parce, como que todo eso no importaba y éramos todos amigos y entonces gracias a eso ya unos empezaron a trabajar en proyectos con otros y empezaron a abrir puertas y oportunidades y fue como, wow, si esto pasó sin querer. Pues, en 11. Exacto, en 11, ¿qué puede pasar si uno lo hace de gusto, cierto? Y así, bueno, terminamos el proyecto, nos graduamos, y ya en la universidad, entonces, me acuerdo que yo, en EAFIT había grupos estudiantiles, que es una cosa bacanísima, y éramos juntas y no sé qué, y entonces intentamos hacer proyectos nuevos y diferentes. Yo estaba en un grupo estudiantil que se llama Ceres, que es trabajo social, entonces íbamos a fundaciones de niños, de ancianos, de mascotas. Y yo me postulé para dirigir ese grupo y cuando me postulé para dirigirlo dije, yo quiero demostrarle a esta gente que uno puede hacer mucho por los demás de maneras no tan tradicionales. O sea, como que obviamente es muy valioso ir a las fundaciones y no lo vamos a dejar de hacer porque es demasiado lindo y demasiado necesario, pero también es como entender que vos en lo que sos como persona y en lo que haces cada día puedes hacer la vida de alguien mejor, ¿cierto? Hagámosle eco a eso. Qué chimba, hagámosle eco a eso. Porque es que yo creo que también, mira qué lindo, o sea, vos venías con esa concepción, primero la música simplemente era lo que sentías. Ajá. Luego la música se convirtió en algo que fue tu refugio. Entonces, la batería, esto es lo mío. Que estoy teniendo un día difícil en el colegio, en la universidad. Exacto, la música es lo mío, Pero después te diste cuenta que la música era muchas más cosas. Y la música era conexión, y la música era personas, y la música era romper fronteras, y la música era conectar de maneras más profundas, no solamente en la parte auditiva, sino también qué puedes crear y el impacto que eso tiene a nivel social completo, de ciudad, de país, de todo, huevón. Pero eso yo creo que es trasladable a todo. Y por eso me parece tan lindo, huevón, lo que estás diciendo, porque entonces uno dice, listo, no, sí, es que eso es la música y ya. Pero, huevón, ¿qué otras cosas pueden ser que uno pueda aportar de esa manera, o de maneras no convencionales, como lo decís, como es la música, apoyar a otras personas? O sea, ¿por qué un arquitecto no podría apoyar? Exacto. ¿Por qué un diseñador gráfico no podría apoyar? ¿Por qué un reikista no podría ayudar? Entonces, mira que eso es trasladable también a lo que sea, que a usted dé la gana de crear. A lo que sea. Pero qué bonito, entonces, no, brutal. Contanos un poquito más, listo. Entonces propusiste, yo quiero demostrarles que no es solamente esto tradicional, que qué chimba, mantengámoslo, va, súper importante, pero... Entonces ahí era como, listo, ¿qué será? Y me acuerdo que nosotros, entonces ahí nació un proyecto que se llamó Pa' Medellín, ¿cierto? Okay. Pa' Medellín la primera vez que nació, me acuerdo yo estaba en el primer semestre de la universidad y una de las amigas con las que yo pues como que invité a que participara de ese video inicialmente, me dijo, esto lo tenemos que volver a hacer. Y yo entré a la universidad, en ese momento en Canto Alegre pasa algo, es que generacionalmente hay cambios, entonces ya uno llega a cierta edad y ya uno suelta el rol y llega otro baterista chiquito y lo coge y sigue adelante. Y justo en ese año que yo me gradué del colegio y que de todo, me pasó que ya era mi momento de dejar Canto Alegre y yo dije, me voy a quedar sin música. O sea, este ha sido mi lugar de la música siempre, pues como que...
Dios, y justo habíamos acabado de hacer este proyecto y yo dije, no, inventemos un proyecto bien lindo, donde la base sea la música, pero que ahora de verdad podamos usarla como una fuente de impacto grande para la gente que participe ahí. O sea, lo que había pasado naturalmente, dijimos, ahora hagámoslo de gusto. Sí, Pero entonces algo hagamos real. una canción nuestra, porque esa canción no era nuestra, de la que tengamos los derechos, de la que tengamos el control, con la que podamos hacer lo que queramos. Y en ese primer semestre nos empezamos a reunir otra vez como amigos en la casa de esta amiga que te cuento, cada 8 días, a pensar en este proyecto. Nos fuimos a preguntarle a mucha gente de la ciudad qué era lo más bonito que les había dado Medellín. Entonces íbamos a los parques, a los restaurantes, hacíamos encuestas virtuales, la gente lloraba respondiendo. O sea, era como que, mi familia, y se terminaban llorando. Y armamos un banco de respuestas gigantes y con esto Nico, el amigo mío productor, compuso una canción, y una canción que, o sea, yo hoy le digo, yo no entiendo tú cómo hiciste para, o sea, como para sintetizar también todas las respuestas en una letra tan bonita, ¿cierto? Y ahora dijimos, listo, vamos a producir este video con toda, vamos a producir esta canción con toda, vamos a armar un elenco de artistas de diferentes partes de la ciudad, que fue pucha, o sea, que la única, digamos, el único factor de elección sea el talento y las ganas y la actitud. Y empezamos a crearnos ese proyecto, pues obviamente era una idea, no teníamos un peso, no sabíamos qué significaba un patrocinador, o sea, estábamos en primer semestre de la universidad, nos postulamos a una convocatoria de la Secretaría de Cultura, no nos la ganamos y los ánimos fueron pa'l piso. Vámonos. Y ahí quedó ese proyecto, quieto, en el olvido, pero con una canción hermosa. Entonces, listo, ya el siguiente año Nico se fue a estudiar a Berkeley, entonces como que ya eso también ayudó a que eso como que se fuera enterrando. Y ahora ya yo estaba como, ponle, no sé, quinto semestre de la universidad, ahí fue que ya estaba yo en Ceres y queríamos hacer un proyecto bacano y yo dije, parce, rey, vamos para Medellín. O sea, para Medellín es la forma perfecta de mostrarle a esta gente que incluso desde cantar, desde bailar, desde ser logística, desde un montón de cosas, uno puede trabajar por hacer del mundo un lugar un poquito mejor, ¿cierto? Se lo propuse al grupo y al grupo le encantó. Reuní otra vez a los del combo inicial, a Nicolás desde Estados Unidos y todos dijeron, vamos a darle. Y vamos a darle, e igual no teníamos un peso, igual no teníamos plata de nada, pero pues ya sabíamos al menos un poquito que uno podía tocar puertas y que uno podía buscar aliados. Definimos un proyecto muy lindo, nos presentamos otra vez a una convocatoria de la Secretaría de Juventud, nos la ganamos, ahí ya teníamos un arranque de inicio y empezamos a trabajar en ese proyecto, parce, y fue impresionante. O sea, fue una de las experiencias más bonitas que yo tenía en la vida, de verdad. La gente se empezó a sumar. Entonces, un estudio hermoso que se llama La Luna nos dijo, parce, bienvenidos. Y era un estudio, parce, 1A. Y llevamos pelados que en su vida habían pisado un estudio de grabación y lloraban entrando al estudio. O sea, como que fue una experiencia demasiado linda. Nos fuimos para los barrios, contactamos líderes culturales, academias, escuelas y nos íbamos cada tarde para un barrio distinto a ver los pelados, rapear, tocar, cantar y armamos un elenco bacanísimo en ese momento eran más o menos 50, 60 pelados de diferentes partes de la ciudad. Había malabaristas, zanqueros, músicos, cantantes, bailarines, raperos, o sea, de todo. Parce, no sé, fue muy lindo y fue muy retador porque lo que te digo, no teníamos un peso, entonces a todo el mundo le echábamos el cuento, ese es el sueño, pero no, ojalá tuviéramos para pagarte todo lo que tu talento vale, pero pues no, esto es una cosa que queremos hacer de parche entre amigos, y todos sí, los audiovisuales sí, empezamos a conseguir patrocinios, no sé, Nico rearmó la canción, hizo los arreglos, grabamos, fuimos a grabar al estudio, cuando menos pensamos estábamos grabando la escena final, todos bailando y cantando en la Medellín y decíamos, o sea, ¿esto cómo pasó, cierto? Fue muy bacano, entonces grabamos toda la canción, hicimos ensayos y nos fuimos un fin de semana entero en un bus, todo el combo de pelados, a diferentes partes de la ciudad y en cada parte de la ciudad grabamos una parte distinta de la canción. Parce, ya después hicimos el lanzamiento, que fue un evento también muy bacano, muy lindo, que reunió a mucha gente. Fue muy lindo porque lo hicimos en alianza con la Secretaría de Juventud. Entonces fueron pelados de muchas partes de la ciudad a verlo también. Entonces como que no solamente fue la conexión que logramos entre el elenco, sino toda la gente que también pudo vivir el proyecto pues desde otros lugares. Y bueno, para Medellín fue espectacular porque al final hay muchos que hoy en día siguen siendo re amigos, que trabajan juntos, que crearon empresas juntos. No sé, como que sí logramos, creo yo, crear esos puentes entre muchas personas y entre muchos lugares, ¿cierto? Y creo que ahí fue como un momento muy clave también como de toda la historia y como de todo esto que hemos hecho y que hemos logrado. ¿Sabes qué veo? Pues como que de lo que me contabas, de la forma en la que lo expresabas, en ese crecimiento que me dio y todo, me puse arrozudo.
Parce, veo que va más allá de ese proyecto. O sea, el proyecto fue casi que una excusa, literal. Que ese sueño, y yo lo trasladaría también un poco a ese propósito grande que uno tiene, y uno a veces lo tiene, es esto. Sí. Pero el ir construyendo esas metas chiquitas, esas conversaciones, el ver llorar a la gente, el convocar a la gente, ¿cómo fue para vos? O sea, ¿crees que de pronto tiene más impacto ese proceso o también el final, el entregable? ¿Cómo es? No, yo me quedo con el proceso 100%. Es decir, nosotros sí cuidamos dos cosas durante todo el proyecto. La primera, que no se podía perder el fin principal, que era conectar a la gente. Entonces, eso suena muy sencillo, pero en todas las decisiones de la cotidianidad, ese propósito se puede ir como desdibujando. Sí. Entonces, cuidamos mucho que, no sé, sí, ensayos muy rigurosos, pero con un parche, el hijo de pucha, después, o que todos tuvieran condiciones perfectas para llegar, así vinieras desde aquí o desde la otra punta de la ciudad. Pues nos pasaba que había pelados que llegaban y nos decían, pucha, estoy muerto de hambre, he trabajado todo el día, vengo desde demasiado lejos, y entonces ahí le teníamos el almuercito, ¿cierto? Pues como que cuidar demasiado como las condiciones y el propósito, pero por el otro lado sí queríamos hacer algo que tuviera una calidad muy buena. O sea, queríamos hacer algo que se sintiera muy bien hecho a nivel musical, a nivel visual, a nivel artístico, porque también decíamos, el hecho de que tengamos un muy buen producto, una muy buena factura al final, es lo que nos va a permitir que este producto llegue muy lejos, ¿cierto? Cuando se conecta muy bien esa calidad, como con un propósito claro y bonito, yo siento que eso fue lo que nos ayudó a que tuviera tanto eco como lo tuvo. Terminamos mandando pelados a Nueva York a representar a Colombia en festivales, pues como, no sé, como, si me entendés, pero yo siento que fue un poco esa combinación de las dos cosas. Pero sin duda alguna el proceso, o sea, lo bueno que pasábamos en los ensayos, las conversadas de, que uno escuchaba de, no sé, de esta pelada que toda su vida ha vivido en el Poblado y de este man que toda su vida ha vivido en San Javier, y sentarse a conversar lo que uno escuchaba que ellos conversaban. O sea, como que, y terminaban los dos emperrados llorando, dándose un abrazo, y eso no se los invitamos a hacer, o sea, nosotros simplemente los invitamos a ser parte de una producción, ¿sí me entendés? Una parte de una producción que sabíamos que los dos amaban y disfrutaban. Y esas cosas naturalmente empiezan a pasar, porque pues también siento que allí somos los humanos, ¿cierto? Como que lo que Pero vos decías, también, un poco la excusa, pues. sí, pero también qué bonito que uno de los dos propósitos y qué chimba que eso se pudiera combinar. Y es que uno era muy desde el alma, muy desde el acompañamiento, desde el querer ayudar, desde el hacer un impacto, dejar una huella, que siempre debería estar, pienso yo, con otra que es también, bueno, venga, pero hagámoslo bien. Exacto. Y están los KPIs, pues, y para Sí, dónde sí, vamos, sí, y sí. esto está encajado y es para lograr este objetivo y lo vamos a hacer, pero no por esto Vamos a descuidar el descuidar lo otro. otro. Exacto, exacto. Es como que los dos coexistan, Y ¿cierto? pueden, Que los dos y deberían. coexistan. Y mira que eso es lo que le da alma también un poco al proyecto. Porque ustedes pudieron haber hecho una canción espectacular, Con las perfectamente mejores producida. voces, ponele, de la ciudad, pues. Sí, sí, y puede que las hubieran sacado todas de la misma partecita y dijeran, es que esta gente tuvo la plata para estudiar toda su vida canto, para hacer las mejores voces que hay en este momento, y esa canción sale. Total. Pero qué tanto eco, y más que el eco que haya tenido, qué tanto llena el corazón esos procesos que son simplemente por un objetivo. Totalmente, totalmente. Yo no sé, yo la verdad siento que fueron días muy mágicos, pues de verdad como por dos lados. Primero por todos esos, pues como por todo ese resultado tan lindo. O sea, yo vi a esos pelados después armando empresas juntos y hoy empresas que funcionan, y nosotros decíamos, wow, qué lindo, qué lindo. Pues sí me entendés, como es muy satisfactorio. Pero por otro lado también veo los productos y digo, wow, qué nota eso que hicimos, o sea, qué nota eso que logramos, qué nota una canción bien producida, qué nota un video bien hecho, qué nota unos almuerzos bien ricos, pues qué nota una producción juiciosa, ¿sí me entendés? Como Sí, que... no como mirar como cuando estabas en 11 y decías, No, parce, totalmente. Y eso que aún así yo veo esos videos hoy y digo, uff, todavía nos quedan cositas. Ahí ya como para resumir un poquito, después con Pa Medellín, pues esa primera canción, lo que te decía, tuvo mucho eco, mucho impacto, mucha gente nos escribió que quería participar, hicimos una segunda canción de Navidad y después grabamos un cortometraje musical que no ha salido incluso, pues como que sigue todavía muy en producción, pero fue como apostarle también como a nuevos géneros y formatos de cosas, pero siempre cuidando, pues como te decía, ese propósito como inicial. Entonces sí, siento que de ahí, esa época como que fue muy linda porque sí fue, bueno, la música además de poder ser más fuerte, lo que ya está ahorita, en otros formatos como videos o como espectáculos, pues también puede
construir sociedad y también puede construir muchas cosas. Y conectar de otra manera. Exacto, y siento que mucha gente lo hace, pues muchos artistas hoy con sus canciones puede que ni sean conscientes de qué tanto logran hacer en la vida de otras personas, ¿cierto? Entonces creo que eso fue algo muy lindo y sí, pues digamos que fue como el resumen grande de toda la vida universitaria. De ahí hicimos un montón de conciertos, de espectáculos, más videos, producciones y bueno, pues como que fue algo muy, muy bacano. Listo. Maestría. Maestría. Entonces ahí llegó el dilema. Me gradué de la universidad, me gradué en pandemia, entonces virtual desde la casa, de todo. Pues igual la pandemia creo que fue un momento rarísimo para todo el mundo. Sí, no tengo una sola persona que diga, fue mi vida igual. Sí, jamás. exacto. Igual imposible. Igual o sea, imposible. Puede que haya sido muy chimba, puede que haya sido horrible, puede que haya sido un cambio violento, Ajá. pero de que hubo movimiento, hubo Exacto, movimiento. pues como que eso cambia, revuelca de todo. Y me acuerdo que, pues, listo, me gradué en diciembre del 2020, plena pandemia literal. El siguiente año era un año raro igual porque estábamos como volviendo y como que no, y como que sí, como que a raticos. Yo hice la práctica en Canto Alegre, después de dejar de tocar a los años volví a hacer la práctica y me quedé trabajando después de la práctica, en ese momento pues virtual, pero con Lulu, que es pues mi jefa y una de mis grandes, creo yo, maestras de la industria de todo esto. En el 2021, bueno, otra cosa es que en el 2020 se murió Tita, que fue la fundadora de Canto Alegre. Entonces Lulu, que era mi jefa, quedó como a cargo de todo. Entonces las personas que éramos parte de su equipo como que igual seguimos siendo su base. Entonces el trabajo como que se intensificó y ese 2021, después de la universidad, como que fue un año muy de volverse a adaptar y uno volver como a coger el rumbo de las cosas. Yo estaba trabajando con Canto Alegre. Ese año fue el que grabamos el cortometraje que te conté de para Medellín. Y bueno, entre todas estas cosas, ese año se murió mi abuelo, que yo creo que fue la primera persona muy cercana a mía que se murió de COVID. Y eso fue un golpe para mí, parce, muy, muy pesado, pues como que muy fuerte. Y se murió. A los 2 días teníamos las grabaciones del cortometraje de Medellín, entonces era literal como respirar profundo e irse a grabar durísimo 3 días. Y en esas grabaciones me dio COVID a mí. Y entonces ya toda esa siguiente semana después de las grabaciones, pues cuidamos todos los protocolos obviamente, con tapabocas, con de todo. La única persona que se contagió fui yo porque dormí una noche con otro amigo que justo tenía COVID porque teníamos que madrugar juntos a la producción al otro día. Entonces, bueno, pues como que al menos solamente fui yo, pero quedé ahí pues contagiado de COVID. Y esa semana, después de todo este voleo, de todo este movimiento y de lo de mi abuelo y de no sé qué, parce, me acuerdo que yo lloré la semana completa y yo no sé, como que un agujero negro, pues una semana muy pesada de pensar muchas cosas, sí, como de, no sé. De como replantearte también. Exacto, sí, como, sí, pues y también, pues como de la tristeza que da perder a la gente que uno ama, pues. Y en esa semana me llegó un correo de una de las universidades que yo alguna vez había revisado pues como para hacer la maestría en el futuro. Y yo lo revisé y como que me encarreté otra vez como con el proyecto de, bueno, ya me gradué, ya cumplí con mi parte del trato, pues como que ya siento que hice contactos chéveres en Medellín, hicimos proyectos lindos por Medellín en este momento que dejaron puertas abiertas para hacer más cosas en el futuro. Pues puede ser un momento lindo para volver a retomar el proyecto y ese sueño personal de irme, ¿cierto? En ese momento yo había aplicado a una universidad en Orlando, pero no era como una maestría, sino que era como hacer otra carrera. Entonces, primero era mucho tiempo y segundo era muy costoso. Entonces, en ese momento empecé a retomar el sueño. Desde mi COVID tuve reuniones virtuales con la universidad, pues encerrado en la pieza y listo, dije, bueno, vamos a retomar el proyecto, vamos otra vez a ponernos en mood, irme. Sí. Empecé a trabajar, le sentí a mis papás, les dije, estas son las cuentas, esto es, y mi mamá me dijo, imposible, o sea, no hay forma, no te vas. Y ahí sí me dolió ese no. O sea, en el otro momento como que lo entendí, como que todo, pero ahí... No, ahí todavía está la posibilidad, exacto, ese rayito de luz, dice uno, listo, va. sentir esa actitud como tan cerrada de ellos, igual muy entendible, porque pues es que los números no daban, o sea, los números no daban por ningún lado, pero eso sí fue, o sea, ese día sí lo sentí, pues como que ese día sí fue como, uy, parce, yo cómo hacer, o sea, esto no va a pasar, o sea, no hay cómo. Y yo intentaba, hacía cuentas, rayaba, rompía hojas y yo preguntaba, averiguaba, no sé qué, tan, y no me daba por ningún lado. Entonces como que, parce, sí, unos días de
como de tristeza y como de qué voy a hacer, pero ya después dije, no, imposible, pues, imposible, tiene que haber una forma, o sea, tiene que haber, o sea, imposible que no. Y empecé a revisar posibilidades y dije, bueno, yo ya tengo una carrera, pues como que yo no necesito hacer otra carrera, yo puedo hacer una maestría. Si hago una maestría hay 1000 posibilidades más de financiación, está con el futuro, hay, bueno, un montón de cosas que se abren, pero entonces ahí me enfrenté a otra pregunta y es, ¿y una maestría en qué? Porque entonces siempre había querido, digamos, trabajar en la producción audiovisual, ese siempre había sido el sueño, pero después estaba por aquí la producción de espectáculos y shows, que me gustaba mucho y dije, ¿para dónde va a pegar? Y ahí siento que le metí un poquito de estrategia, porque entonces lo primero que... ¿Cómo fue esa estrategia? Porque yo siento que lo primero que entendí es que me estaba demorando demasiado en decidir una de las dos. Hasta me acuerdo que ponía como encuestas en mis close friends de Instagram, y yo, ¿y ustedes dónde me ven más? Pues como eso era aquí antes de que o existiera acá. ChatGPT. Sí, antes de que existiera ChatGPT. En ese momento eran los amigos. Parce, literal. ¿Dónde me ven más? ¿Tin o tin? Y la primera conclusión fue, porque tengo que elegir una de las dos, ¿cierto? Pues como que el hecho de que haga una maestría en algo no quiere decir que eso es lo que voy a hacer toda mi vida. Lo hablé... Volvelo a decir, por favor. Como el hecho de que haga una maestría en algo no quiere decir que es lo que voy a hacer toda mi vida. Creo que me resuena con lo que decíamos ahorita. Es que me parece más chimba, que me parece más divertido. Sí, exacto. En este momento. Exacto. Y ya después, cuando tenga la edad que tenga, miro a ver. A ver, ¿para dónde vamos? Y hablé con una persona muy bacana que se llama Daniel Escobar. Me dio un consejo muy lindo y él me dijo, como Juanpa, es que uno en la vida tiene profesiones y tiene roles, pero uno en la vida también tiene un oficio. Y el oficio es eso que uno vino a hacer al mundo, ¿cierto? Es como ese legado que uno le quiere dejar al mundo cuando uno ya no esté. Y el oficio lo puede hacer uno así le corten las manos. O sea, es una cosa que uno puede hacer siempre de la manera que sea. Tiene que ver mucho un poco con, pues como con ese tema de encontrar su porqué, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con el tema del propósito, creo yo también. Sí. Y entonces ahí, no sé, como que yo lo empecé a pensar de esa manera más profunda y empecé a entender que esta maestría y que estas profesiones y que estos roles, más que ser el propósito como tal, es el medio, ¿cierto? Es la manera en la que yo puedo llegar a cumplir eso que yo quiero hacer y ese oficio o ese legado o ese propósito. Entonces como que ahí le metí un poquito más de profundidad a la pensada y ya es, bueno, más allá de qué quiero yo hacer, qué es lo que le quiero dejar al mundo, qué es eso que yo quisiera de verdad ya como no sé, como más allá, ¿sí me entendés? ¿Cómo fue ese proceso, parce, de definir qué le quiero dejar al mundo? Muy duro. Porque yo veo uno, digamos que si no lo sabe, y yo me acuerdo porque yo también lo pensé mucho tiempo, yo creo que eso fue una pregunta de años, Sí, eso es y que uno pesado. no responde como así, bueno, mentiras, uno sí la responde así, pero en un momento muy específico, por lo menos a mí me pasó así, y es, parce, si yo no sé qué vengo a darle al mundo, ¿cómo fue para vos ese proceso? Sí, fue muy raro, pues sobre todo porque además, lo que te decía, yo como que tenía en la cabeza ideas muy estáticas. Sí. Entonces, una decisión que va a marcar el resto de mi vida, ¿cierto? Entonces, voy a estudiar esto lo voy a hacer siempre, Lo estabas Entonces, viendo muy desde la profesión, desde el hacer. Exacto. Es que yo voy a hacer esto, y ese eras vos. Entonces yo le empecé a pensar, pues como que me acuerdo que un amigo le hizo una asesoría a otro amigo y le empezó a preguntar simplemente por qué. Entonces la asesoría era para definir su marca y no sé qué, y le decía, listo, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? Esto, ¿por qué? Y él tenía que responder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le preguntó por qué por ahí 30 veces y el man ya no sabía qué hacer y en el último ¿por qué? Fue como ¡boom! Y lo escupió. Pues, pero una cosa así como charra, pues como simplemente uno preguntarse, listo, pero ¿por qué quiero hacer eso? Pero ¿y por qué? 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 Y un día como que yo dije, no, me voy a mirar al espejo y me empecé a preguntar a mí mismo, ¿por qué? 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 Y a veces uno no encuentra la respuesta, o sea, a veces uno no sale la lineecita, pues como que uno esperaría que uno se va a tatuar o que uno va a poner en la cama para ver todas las noches. No, eso a veces de a poquitos yo siento que la vida le va dando a una información, ¿cierto? Y fue también de años, o sea, yo me demoré mucho en entender verdaderamente cuál era ese porqué. En ese momento que me lo empecé a preguntar no lo logré. Sí, fueron ¿cuántos porqués más o menos? No, parce, muchos. Y también creo que la respuesta puede ir cambiando con el tiempo, ¿cierto? Como que o se va complementando o va variando o de pronto va cambiando del todo. Sí. Y eso también yo creo que está bien. Pero en ese momento yo intenté entender cuál era la razón más allá de estudiar esa maestría y yo dije, no, yo pues no tengo que tomar una decisión tan trascendental en este momento, no tiene que ser o la una o la otra, creo que en mi vida puedo hacer ambas y ambas me van a ayudar a encontrar y a lograr ese propósito que pues en últimas hoy siento que a mí lo que más me gusta hacer es llenar el mundo un poquito de magia, pues como llenarlo con un poquito de magia, ¿cierto? Como con momentos que se sientan
parte de otro planeta, de otra dimensión. Para mí eso era ir a un concierto. O sea, yo fui a un concierto de Coldplay, me acuerdo, y parce, a mí eso me tocó mucho. Pues como que llegó un momento en el que yo estaba abajo y yo veía a todo el mundo alrededor y la gente era demasiado feliz. O sea, hacerte cuenta una meditación colectiva, pues la gente ida en su vuelta, o sea, pero sintiendo la música, sintiendo las luces, empezó a llover y eso solamente hacía que las luces se vieran más bacanas. Pues como que fue un momento de esos que uno sale y uno dice, que acabo de vivir. que acabo de vivir, exacto. O hay películas con las que uno la ve y esa película te dejó algo, o sea, como que y a veces... Que se queda uno mirando como la chanclis que... Sí, literal, o sea, como muy parce, ¿qué fue esto? Y a veces siento que eso es más efectivo incluso que cuando a uno le están diciendo qué hacer, ¿cierto? Como que Total. a veces a vos te están intentando meter una idea en la cabeza de hacer esto por otra persona, no sé qué, y uno ya, es como que me estás echando cuento. Cuando uno lo vive y lo concluye por su propia cuenta, creo que hay una magia especial. Y más cuando lo estás disfrutando tanto. Entonces yo sí sentía que de alguna manera crear espectáculos y experiencias así que conmovieran tanto a la gente como otros espectáculos y otras canciones y otras películas me habían conmovido a mí, era mi forma de hacer del mundo un lugar mejor, ¿cierto? Y ya después entendí que a mí me gusta hacer cosas que se sientan mágicas y la magia, pues uno la puede entender desde este concepto fabuloso y desde el concepto como irreal, pero la magia también es una perfección técnica y a nivel de producción impecable. Claro, Que vos porque es no que ves. la gente que está en ese lugar dice qué mágico, porque Exacto. esta combinación de esta luz con este bajo, con este instrumento, con este cantante en este exacto momento, pero ustedes detrás de cámaras es milimétrico. exacto. Entonces, ahí yo dije, pucha, listo, vamos a hacer magia desde lo bonito, desde que yo lo sienta mágico, desde que me ponga el corazón a moverse, pero la magia es una impecabilidad técnica, creativa, de producción que no puede faltar, ¿cierto? Entonces, yo siento que de alguna manera lo que yo quisiera hacer es eso, producciones y universos y mundos y cosas que hagan que la gente sienta que está en un momento mágico y que hagan que el mundo, que ya tiene tantas cosas de la vida real, como que a veces se sienta irreal, ¿cierto? Como que a veces uno sienta que se pega esas escapaditas y esas cosas y ojalá eso te deje algo más en tu vida, ¿cierto? Entonces ahí fue que yo dije, listo, ya, toda esta cosa, pues en ese momento yo no lo tenía tan claro como lo tengo hoy, pero sí era como por ahí, como crear universos, crear experiencias muy buenas, que la gente la toquen, la muevan, lloren, se rían, pues sí, como que uno entre y uno salga al menos habiendo tenido un rato increíble. Y es que yo creo que el propósito no es algo, pues por lo menos mientras uno está en este proceso, y lo decías vos ahorita, no es algo estático, no es algo único y es algo que se va construyendo. Total. Y no tiene que tener ese nombre, parce. O sea, vos no tienes que tener esa frase pegada ahí al frente de la cama exacta. Vos puedes tener un checklist de cosas, vos puedes tener una imagen. A veces lo que uno quiere es una imagen, a veces lo que uno tiene es un sentimiento, a veces... Entonces no es como que, es que tengo que hacer, escribir mi propósito, si no tengo ese propósito escrito, exacto, entonces no es. Exacto. No, o sea, sentirlo, empezar a explorar y yo creo que eso se va dando también caminando hacia lo que uno va sintiendo. Eso el propósito uno no lo encuentra pues sentado en la cama aquí. Sí. O filosofando pues y eso, solamente no. Y yo escuché una frase muy linda alguna vez y es como dar el siguiente pasito. O sea, uno no tiene que dar el salto completo o el viaje completo, pero si haces el siguiente pasito o hacer la siguiente cosa que siga, pues como que eso te va llevando y te va llevando y te va llevando y te va llevando y a veces pues es que ni siquiera tenemos información completa, pues de dónde es allá lejos, no, pues pero uno sabe sí qué pasito puede dar hoy o puede dar mañana. Y a veces se nos olvida porque es la combinación entre magia y realidad, me gusta como abstraerlo también, a veces nos olvida y nos quedamos entonces que el propósito es esta magia y esto deja de existir. Total. Y eso, entonces la magia está, pero allá lejos. O sea, vos crees que en algún momento de tu vida vas a estar en Disney, ¿cierto? No tenés ni idea de cómo. Pero si vos lo dejas en ese sueño y en esa magia y solo en la magia, pues qué tan probable es que vayas a llegar allá. Total. Entonces ahí viene a aparecer realidad, exactitud técnica y la pregunta de qué vas a hacer ya. Exacto. Y ahí es donde te digo que uno le mete la estrategia. Ahí es donde digo que uno ya entonces lo empieza a aterrizar. Claro, porque esto es hermoso y lo que dices tú y Tim, pero si uno se queda quieto, pues se queda quieto. Entonces yo empecé a pensar, listo, si yo quiero llegar a hacer estas cosas, a lograr estos, no sé, como estos objetivos grandes, ¿cómo lo puedo lograr más fácil? Yo sabía que el país que quería era Estados Unidos, pues porque quería Disney y todo este entretenimiento, como te dije al principio, más comercial y como más cercano y más mágico. Entonces sabía que era Disney y empecé a pensar, listo, a mí me encantan las dos cosas, producción audiovisual y producción de espectáculos en vivo, y creo que en mi vida haré las dos, a una, después otra o al tiempo.
Ya miraremos. Un problema para el Juanpa del futuro. Es literal un problema para Juanpa del futuro. La decisión hoy no es qué vas a hacer en toda tu vida, es qué maestría vas a hacer, ¿cierto? Entonces ahí empecé a pensar un poco, bueno, ¿dónde puedo aprender más? ¿Dónde me la puedo gozar más? ¿Cuál tiene más ayudas financieras, por ejemplo? Y la verdad, la pregunta ahí grande era, listo, entonces, producción audiovisual o producción de espectáculos. Y empecé a ver cuántas universidades de Estados Unidos tenían un programa en producción audiovisual. Demasiadas, demasiadas. ¿Cuántas universidades en Estados Unidos tienen un programa de producción de espectáculos en vivo? Contadas en la mano. O sea, literal, muy poquitas. Había muchas de stage management, que es más hacia el teatro, muchas de producción ejecutiva, que es más como hacia los presupuestos y la dirección, pero de producción de shows y de conciertos. Y vos decías ahorita, es que yo voy es por las cosas también trendy, más populares, más... Exacto, sí, como las cosas, sí, yo lo digo comercial más en el sentido como de no cosas que son muy artísticas, muy profundas, muy abstractas, exacto. Sino que toquen mucha gente. Exacto, a mí eso me gusta mucho, que hablen de cosas de la vida real, de cosas que uno dice, uy, eso me puede pasar a mí, ¿cierto? Sí. Entonces yo decía, listo, si aquí hay 5 y aquí hay 500, al año de estas 500 se van a graduar cuántas personas sabiendo lo mismo que yo sé hacer, ¿cierto? Total. Pero si aquí son 5, o sea, pucha, y de esas 5 cada uno de sus programas es distinto, y uno era el programa de carrera que ya había visto que no podía hacer, y el otro era más enfocado en teatro, te lo juro, terminé encontrando 2 en Estados Unidos, 2 programas. Y yo decía, pucha, puede ser más estratégico, porque eso quiere decir que hay mucha más gente que tiene este conocimiento y mucha más poquita gente que va a tener este conocimiento. Eso de pronto le puede abrir uno puertas más fácil, ¿cierto? Claro. Como de pronto entrar a la industria por este lado es más fácil, hacer buenos contactos, a no sé qué, Y dije, por otro lado también he tenido más experiencia en el mundo audiovisual que en el mundo de espectáculos en vivo. Quiero hacer ambas cosas, parce, yo creo que me voy a tirar por acá. Hay más poquita gente haciéndolo, hay más poquitos lugares ofreciéndolo, puede tener uno más posibilidades de resaltar en ciertas cosas, porque yo siento que a veces satanizamos un poquito eso de resaltar, pero a veces eso también, pues pucha, como que uno también tiene que intentar construir cosas más que lo resalten que lo diferencien, ¿cierto? Exacto. Como que más que te hagan resaltar entre un grupo de gentes, pucha, ¿qué tengo yo de distinto para aportar a ciertos lugares? Más si uno quiere llegar a lugares tan retadores. Qué chima esa pregunta, ¿qué tengo yo de distinto para aportar? No es por el objetivo de quién voy a ser yo por encima de, exacto, que sería el resaltar, sino como yo con este conocimiento que es diferente puedo aportar a lo que ya está. Totalmente. Y cómo puedo ayudar también desde tu propósito a hacer magia, a dejar una huellita en el mundo, a cambiar la vida de las personas. Entonces, qué bonito esa... Y sobre todo también, o sea, como que ahí yo creo que yo sí lo pensé mucho en uno en relación a las otras personas, pero no en realidad como por sentirlo como una competencia con alguien más, sino que termina siendo una competencia con vos mismo. O sea, vos cómo puedes tener un poquito más para ofrecer. Y ya después, en últimas, lo lindo es que eso que tenés más para ofrecer es lo que le vas a compartir a otras personas. ¿Cierto? Es lo que le vas a compartir al mundo, porque en últimas estar en estos lugares es darte más posibilidad de llegar más. Ahí hay un tema también muy relacionado con lo que he visto en las sesiones de Reiki, y es que justamente hay muchas personas que vibran desde el corazón, y el corazón es esa energía del dar, ¿cierto? Pues aquí estamos activando el modo chamánico un poquito. Me encanta. Me perdonarán. Pero lo que pasa es que hay personas que están tan acostumbradas a dar, tan relacionado, que su valor depende del dar, que se les olvida construir quiénes son. Y en esa construcción de quién soy yo están las bases y la fuerza para yo pararme duro y firme y decir, yo tengo esto para aportar. Si no, yo me estoy gastando toda mi energía para los otros y yo no tengo suficiente energía para construir las bases y para poder aportar de verdad. O sea, es que uno puede dar migajas o puedes crearte, construirte, formarte para poder dar con confianza y con conocimiento y con estrategia y con energía y con de todo. Entonces también me parece muy chimba esa otra forma de conectar. Yo siento que lo más importante es uno entender que para uno crecer y para uno aprender y para uno lograr ese factor diferenciador, uno no tiene que pasar por encima de nadie. O sea, que las personas, yo no sé, a mí alguna vez yo escuché que como que en el mundo de pronto las cosas funcionarían mejor si uno entiende que todos estamos en la misma situación. O sea, que todos estamos creciendo juntos para
ser felices o para llegar más lejos, pero que la persona que tengo al lado no es mi enemigo, ¿cierto? Que uno puede crecer con ellos. Y me pasó cuando hice la maestría, vamos a saltar rapidito, pero éramos gente, fue pucha, en un ambiente que todo el mundo nos advirtió que iba a ser súper competitivo y fuimos un combo que yo me sentía sostenido todo el tiempo. O sea, si yo no soy tan bueno en esto, yo te explico. Si esto no lo tengo tan claro, parce, yo te tengo y vos me apoyas en esto. Y es como esa posibilidad de uno entender que la gente que tiene alrededor también le puede ayudar a crecer y que uno puede ayudar a crecer. Total. Hay un tema muy lindo que me contó Susie Warren, pues no es de ella, pero a través de ella llegó esa información, y es que, por ejemplo, otros productores muy tesos de México, Guillermo del Toro, y eran otros dos amigos que se me va el nombre en este momento, entre ellos todos hicieron como relaciones o se ayudaron entre sí, o parce, ven y yo te muestro cómo es esta toma, pues como esta película de una sola toma, y entre todos lograron llegar a los premios más grandes de su categoría porque estaban colaborando, no compitiendo. Y es importantísimo. O sea, yo creo que no hay otra manera, de verdad. Yo siento que no hay otra manera. Pues puede que las personas a las que les funcionen, pero de verdad que entender la vida de esa manera es demasiado lindo. Pues como entender que si yo gano, ganas tú, y si tú ganas, gano yo, y ganamos todos, y crecemos juntos, y avanzamos juntos, y no sé, como que creo que es muy bacano verlo de esa manera, y yo siento que en la industria también, pues funciona mucho de esa manera. Un show no lo hace una persona, o sea, un show imposible, o sea, no lo hace una persona. Cientos, si es que no miles de personas. Cientos de personas. Y el diseñador de luces no podría diseñar las luces si un ingeniero antes no las programó, y si una persona antes no las transportó, y si otra persona no trasnochó montándola, y si alguien no la fabricó, o sea, y si el portero ese día no fue a trabajar, o sea, como que de verdad es un trabajo de lo que tú decías, de colaboración completamente, en el que cada parte es fundamental. Entonces, cuando yo lo digo exacto, como de diferenciarse, es cuando uno le mete la estrategia de decir, de una, cómo organizo mi perfil también para poder volver ese perfil un perfil competente para asumir esos retos, porque es lo que tú decías ahorita, uno puede tener sueños grandes y retos grandes, pero si uno quiere que ese sueño grande se cumpla, pues, pucha, uno se tiene que preparar y tiene que darle la altura al sueño también, ¿cierto? Como darle como la fuerza también uno mismo, y prepararse y revisar uno también cómo puede crecer, y en fin. Entonces al final decidí esto, y fue muy particular porque el único lugar entonces que cumplía como con todos mis checklists era Berkeley, era Nueva York, que fue una universidad y una ciudad que yo nunca me imaginé, pues como que nunca fue el sueño. Hay muchos amigos músicos, sobre todo en el gremio, que el sueño es Berkeley, 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 porque Berkeley es un lugar mágico. Y pues mucha gente también, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Y yo siento que yo llegué a Berkeley, a Nueva York, un día de estos en los que yo estaba frustrado en mi casa porque no aparecía la carrera y no sé qué. Dije, no, entonces tiene que ser una maestría. Entonces me empecé a buscar hasta más no poder maestrías en este ámbito. Y pues yo tenía, digamos, conocimiento muy cercano de Berkeley porque Nico, mi amigo, había estudiado allá. Dije, me voy a meter a ver qué tiene Berkeley. Y resulta que Berkeley el año anterior había inaugurado una nueva sede en Nueva York y solo tenía 3 maestrías. Una maestría en producción musical, una maestría en escritura de teatro musical, pues y como producción de musicales, y una maestría en producción de conciertos en vivo. Yo me metí a ver la maestría, parce, y yo dije, wow, o sea, esto es, y yo vi la fecha y se había cerrado hace 2 días la inscripción, y yo, no puede ser. Pero listo, yo dije, el año entrante, y después Nico me dijo, mándala igual, y la mandé. Le dije a mis papás, le dije, si esa es la maestría, me puedo aplicar a Colfuturo me da tanta plata, la maestría vale tanta plata, puedo aplicar una beca, si me gano la beca es tanto, ahí ya no son imposible. Y ahí mis papás dijeron, ok. Mi papá me dijo, yo te regalo la plata ya de lo que vale la aplicación, aplica, así sea tarde. Mandé un correo, haciéndole caso a Nico, le dije, ¿puedo aplicar todavía? Y me dijeron, sí, todavía puedes aplicar. Entonces, mandé la aplicación, todo bien, todo brutal, no sé qué, Me pidieron un portafolio, mandé todo lo que habíamos hecho con Pa Medellín, mandé todo lo que había hecho con Canto Alegre a lo largo de la vida, mandé todos los proyectos, quiénes sos, y me dijeron, listo, Juanpa, pasaste el primer filtro, tienes una entrevista con pues como con el director del programa o con alguno de su equipo. Ese viernes, literalmente me acuerdo, era un viernes, me conecté a la entrevista, salió el man allá en Nueva York, bacanísimo, entonces qué, me dijo, bueno, preguntas, conversamos, Al final me dijo, ¿qué necesitas de mí para que esto sea una realidad? Y yo le dije, una beca. Yo le dije, necesito una beca. Y él me dijo, listo, ¿de cuánto?
Entonces yo le dije, no, pues cualquier ayuda es bienvenida, no sé qué, y me dijo, quiero demostrarte tanto que quiero que estés acá, que haz las cuentas y dime exactamente el valor que necesitas de beca para que esto pueda ser una realidad. Yo colgué esa llamada y, parce, yo pues no podía creer nada. O sea, ya me habían dicho que me habían aceptado, me habían dicho que dijera cuánta beca necesitaba para poder ir. O sea, fue como que por primera vez ya eso sí se sintió como real, como una posibilidad. Y bueno, hablé con mi familia, hice las cuentas, mandé la solicitud de la beca. Del 100%. Del 97%, por favor. Y al mes recibí la carta que decía, hola Juan Pablo, ha sido admitido. Y yo, ay, hijo de pucha, pero pues, o sea, esto no fue tan allá como dije ahorita, no, me acuerdo que no fue el año completo, pero sí ponele que fue como, o sea, como que inicios del 2022. O sea, esa entrevista fue más o menos en febrero. No me tocó esperar pues hasta la siguiente admisión. Fue como en la admisión del 21, pues como para empezar el 22. Pero todo fue como empezando el año. Pues ponerle enero, febrero del 2022. Y era para viajar en agosto. O sea, para empezar la maestría ese año en agosto. Me acuerdo que el 30 de marzo exactamente recibí la carta. Decía, estás aprobado. Este es su porcentaje de beca. No era exactamente el que pedí, pero era muy cercano. Yo hice las cuentas y dije, con esta beca y con Colfuturo me da. Me postulé a Colfuturo, entonces ahora había que esperar a ganar Colfuturo. En mayo, Colfuturo aprobado. Parce, entonces, chulo de Colfuturo, chulo de la beca. Ya estaba listo, pedí la cita de la visa. En ese momento la visa estaba muy pues como muy complicada, muy variable. Me la dieron para ponerle, no sé, una semana, 2 semanas antes del viaje. Pero me dijeron, súper asegurada, con la carta de Colfuturo, con la carta de Berkeley, yo, con seguridad te lo dan, no sé qué, listo, yo renuncié a mi trabajo en Canto Alegre, busqué casa y pagué pues como el primer mes de la casa, compré los tiquetes, me hicieron despedida a mis amigos, lloramos, o sea, nos abrazamos, de todo. Llegué a Bogotá a la cita de la visa y me dijeron como, Juanpa, listo, tu visa fue aprobada, pero fuiste seleccionado aleatoriamente para un proceso administrativo extra. Este proceso puede tomar de 1 a 6 meses. Te recomiendo que cambies tus planes. Y yo me quedé tieso. Y él me dijo, antes de que preguntes, no hay nada que pueda hacer. O sea, te llega de aquí a diciembre el pasaporte con la visa aprobada. Yo igual la noche anterior había tenido como una sensación rara. Yo no sé, yo tenía como, no sé, como una ansiedad rara, como... Lloré demasiado en la despedida. Me acuerdo que una amiga me dijo, Juan Pablo, no debería estar tan triste. Pues ya, como que uno está triste porque se va, pero lo que más debe de estar es feliz. Y yo estaba muy triste. No sé, fue una época rara, pero el man me dijo eso y yo dije, no me fui. O sea, no me fui. Y salí pues muy triste de la embajada, como muy impactado. Llamé al director de la maestría, le expliqué y me dijo, no hay nada que podamos hacer nosotros, literalmente. No te podemos guardar el cupo, no te podemos guardar la beca. O sea, el man literal con una lágrima en el ojo me dijo, no, o sea, no hay nada que podamos hacer. Y ahí otra vez, ya viéndolo tan cerquita, fue como, chao, parce, se fue otra vez. Y bueno, volví a Medellín, en mi trabajo me dijeron, aquí está tu lugar, pues como no hay ningún problema, vuelve, hay mucho por hacer, muchos sueños, muchos proyectos. Volví, los primeros meses fue como, oh, ¿qué onda está pasando? Ya después la universidad me dijo, listo, logramos hacer una excepción, sabemos que eso no tiene nada que ver contigo, te podemos guardar el cupo para el siguiente año, te podemos guardar la beca para el siguiente año. Y ahí fue como, Colfuturo me dijo, no hay ningún problema, podemos aplazar un año el ingreso, o sea, como que incluso el tiquete me lo dejaron mover, entonces el tiquete que ya tenía comprado fue el tiquete con el que me fui, cuando ya sí me fui, la casa me devolvió pues la plata, o sea, como que para todo lo que pudo haber pasado, no pasó nada. No pasó nada, me hicieron bienvenida, los amigos que me habían hecho la despedida, o sea, pues como que sí. Y pues cuento esto sobre todo porque eso ha sido una de las lecciones más grandes de la vida y es que a veces esos no son no, sino no todavía. Espérate. Exacto. Y ya entonces en diciembre me llegó la visa, aprobadísima de todo, y en agosto del 2023 me fui para Nueva York, me fui para Berkeley, el mejor año de la existencia, o sea, la gente que conocí, las personas con las que compartí, los profesores, los proyectos, pues como la vida de ese año fue impresionante y fue tan increíble que yo digo, es imposible que el año pasado hubiera sido así de bueno. Pues primero porque las condiciones externas, pero segundo porque a nivel personal toda esa experiencia me ayudó a crecer y a cambiar mucho la perspectiva un montón.
Parce, ¿sabes qué? O sea, espérate, te interrumpo ahí un momentico porque me parece que hay algo que la mayoría de personas no ve cuando hablamos de propósito y es que vos hiciste algo tal vez sin darte cuenta y es pedir ayuda. Qué lindo, parce, uno entender que en este proceso no estás solo, que en este proceso, imagínate que hubiera sido sin tus papás, que hubiera sido sin la posibilidad de las becas, sin las No, otras personas, imposible. sin No las personas que pasa. fueron tus jefes, tus maestros, parce, ¿cómo ves vos esa parte? Parce, no, vital, o sea, vital, vital las dos cosas, vital pedir la ayuda y vital recibirla. Y a Total. veces incluso sentirse uno merecedor de recibirla, ¿cierto? Porque eso también es otra vuelta que uno empieza como con esta situación de ¿será que yo sí me merezco tantas cosas que me están pasando? Pero alzar la mano y pedir ayuda, pues en mi caso, y yo creo que en el de muchos, fue la base de todo. Sin el apoyo de mis papás, como dices tú, sin el apoyo de los mentores, los maestros, hasta lo simple de toda la gente que hace que los proyectos que uno tiene sean posibles para poder uno ponerlos en ese portafolio que te da el ingreso a, no sé, la maestría que te estaba soñando. En fin, como que contar con el apoyo de la gente que uno quiere es vital. Y lo más bonito de todo es celebrarlo juntos al final. Porque También. entonces para mí graduarme no hubiera sido igual de emocionante a, o sea, yo abrazaba a mis papás y ellos me abrazaban con fuerza y se salían las lágrimas porque yo sé que para ellos tampoco fue fácil decirme que no cuando tuvieron que decirme que no. Entonces sentir que se vuelve un proyecto juntos y que mis papás nunca habían ido a Nueva York, por ejemplo, y verlos felices en esa ciudad y conociendo ellos también gente de todo el mundo, entonces ya mi hermana hablando con este y los amigos pensando en eso, es como que también uno siente que lo que uno está haciendo les está ayudando a ellos a que su vida sea diferente, a darles mucha felicidad también. Y yo creo que ahí Entonces, también hay otra partecita muy linda y es que uno muchas veces siempre quiere ayudar y uno siempre piensa, es que yo quiero ayudar y uno lo hace con todo el amor y cuando la persona lo recibe uno es como, uy, parce, uy, qué qué rico. rico. Y Sí, cuando sí, esa sí, persona sí, hace sí, sí. algo con esa ayuda es como, parce, total. Y es como literal un abrazo al alma y es también sentirse merecedor porque en ese recibir la ayuda también estás haciendo a otra persona feliz y Uf, y estás es ayudando a que otra hermoso. persona cumpla un poquito ese propósito. Y se vuelve como una cadena. Es como, yo hoy siento que si tanta gente me ayuda a mí, yo quisiera poder ayudar a alguien a que sus sueños también sean verdad, ¿cierto? Pues como que yo siento que eso se vuelve también esa cadena como de favores hermosa en la que, no sé, como de energía bonita, pero vital. O sea, contar con el apoyo de la gente que uno quiere, incluso de la que uno no, y la gente que uno no conoce es, uy, yo creo que es parte fundamental. Uno solo no es capaz. Uno solo, no porque uno no sea suficiente, no porque uno no tenga con qué, pero uno solo. Y si de pronto es capaz, no es tan emocionante y no Total. es tan divertido. Se vuelve muy plano, muy Se vuelve vacío muy esa plano. experiencia. Sí, Total. celebrar esos Se vuelve logros otra de esas líneas que uno cruza y simplemente se le olvida que es tan y ya. En cambio, totalmente. cuando está con grupo, con otras personas, es como de verdad esa emoción, esa... No, no, Uno no, no, no sabe no. cómo expresarlo, pero sí. Yo me acuerdo el abrazo de mis amigos más cercanos cuando me salió la visa. Pues como que, pues, pucha, yo siento que todos la sintieron ahí conmigo cada momento y los que me abrazaron cuando estaba llorando porque me iba a ir y los que se fueron al aeropuerto a despedirme cuando iba para la maestría también, ¿cierto? Como que desde todos los ámbitos y desde todas las cosas. Y yo creo que así como importante es pedir la ayuda, también agradecerla. Y también al Total. final uno hacer parte de todos esos logros y de todos esos momentos felices a toda esa gente que ha estado con uno ahí al pie del cañón desde el principio. Completamente Mira de que en la acuerdo. despedida, la segunda vez, yo era el ser humano más feliz del mundo. Obviamente da nostalgia, obviamente, pero era como, parce, la emoción era más fuerte que cualquier cosa. Y llegar a otra ciudad, a otro país, a una ciudad como Nueva York, conocer gente de todas partes del mundo, gente tan tesa en tantas cosas, o sea, fue un año de verdad, uf, y, pues, no tengo cómo describirlo en palabras, pues fue impresionante. Y fue muy charro porque yo me fui muy decidido a estar en este backstage y a estar Ujú. detrás y producir los shows y demás. Y pues coincidencialmente lo que más hice fue tocar batería otra vez. Y yo no tocaba batería hace rato, pero igual era maestría en producción musical, entonces había que grabar un montón y parce, terminé tocando batería por toda la ciudad, grabando baterías por todas partes y también fue lindo porque también siento que a veces uno cree tener el plan completo y cree saber todo lo que uno quiere y todo lo que uno le gusta, pero a veces uno se desvía un poquito y la vida solita como que te va volviendo a traer y te va volviendo a mostrar un montón de cosas bacanas y bonitas que también hacen parte de eso pues, que llamamos propósito, ¿sí o qué? Total. Que yo siento que al final uno lo descubrirá el día que se muera. Pues como, literal, como ya ¿Será que el propósito solo se puede ver en retrospectiva? Puede ser una buena puede pregunta. ser una buena pregunta. Yo creo que probablemente haya un propósito que es el que uno cree que tiene
y otro propósito que es el que al final uno efectivamente tuvo, no sé, vivió y podría experimentó. ser. Pero sí, entonces ahí termina la historia de la maestría. Maravilloso, parce, se nos reacabó el tiempo, pero entonces para cerrar, ¿cuál sería como ese consejo? O sea, si las personas que están viendo este episodio dicen una sola cosa con la que se queden de todo lo que hemos conversado, ¿qué pensarías que es ese consejo? Pucha, yo siento que al final del día, lo que tú dijiste al principio, uno tal vez sí lo sabe, o sea, uno tal vez sí la tiene clara. Y lo que decía, no hay que tener clara la frase, no hay que tener clave el punto final, no hay que tener claro el futuro trabajo, no, parce, uno necesita claro el paso que sigue, el paso que sigue. Y a veces para saber el paso que sigue, ayuda a mirar un poquito más allá. Claro. ¿Dónde me veo más rápido? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese Disney para ustedes? ¿Cierto? Eso sí te da información, pero a veces la única claridad que uno necesita es ese pasito que sigue. Pero muchas veces uno se queda quieto por no tener esa claridad. Y yo siento que ahí es donde empiezan las cosas como a caerse un poquito. Entonces yo creo que es seguirse moviendo. A veces la claridad se la da uno el corazón, a veces le toca uno meterle estrategia, a veces un poquito de las dos, pero yo creo que siempre pensar en ese siguiente paso que tengo que dar. Y a veces el siguiente paso también es estar donde uno está, porque uno de pronto muchas veces está queriendo moverse y moverse y moverse y moverse todo el tiempo, y a veces uno por moverse todo el tiempo no disfruta de lo que una versión pasada de uno soñó. Exacto. ¿Cierto? Entonces no estar viviendo ese sueño que alguien, pues que mi versión antigua había tenido tan claro. Entonces como también entender que a veces el pasito puede ser estar quieto un rato, disfrutarlo, mirar lo que tengo alrededor y gozársela. Y ya cuando uno sienta otra vez la necesidad de moverse, piensa cuál es el siguiente pasito que tiene que dar. Entonces yo creo que yo lo minimizaría a eso, pues como no a necesitar la respuesta concreta y final para hacerlo, porque muchas veces uno no la tiene. Totalmente. Parce, mil y mil gracias por este espacio, por esta conversación. No, es que conversada tan buena. Parce, de esas que mueven el corazón, que lo hacen uno reconsiderar, replantarse, volver a soñar también. Entonces, que bacano, muchas gracias. No, muy bacano. Y gracias también a ustedes que vieron el episodio. Estuvo un poquito larguito, pero eso se trata. Qué pena ahí. No. Las conversaciones buenas se sienten como si fueran 15 minutos y ha pasado posiblemente como una hora y 15 más o menos. Entonces, mucho, sí, muy largo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Eso es todo. La buena. Chao.